Hola, esto es Semana 420, un recuento con las noticias relevantes o interesantes de esta semana, los últimos 7 días, en lo que tiene que ver con asuntos relacionados con la planta de cannabis, en sus múltiples intersecciones, en las múltiples facetas de la sociedad que toca la planta. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Cada semana revisamos en este programa Semana 420 los sucesos, las noticias relacionadas con la planta, como la legalización, como asuntos del cambio cultural, asuntos de avances científicos, etcétera, etcétera, con la finalidad de comprender qué es lo que está ocurriendo un poquito más allá del titular. Hoy hay muchas noticias de diferentes partes del mundo. Comenzamos en Colombia, donde el presidente colombiano Gustavo Petro, días atrás hizo público un tweet en el que le solicita al Congreso de Colombia legalizar la marihuana y sacar este cultivo de la violencia. La prohibición de la marihuana en Colombia solo trae violencia. También le solicitó a los gobiernos del mundo acabar con la prohibición del uso de la hoja de coca para fines diferentes a la cocaína en Naciones Unidas. Si la hoja de coca se utiliza en abonos de alimentos y otros usos, mejora la política de sustitución de lo ilícito. Vaya, el presidente Gustavo Petro se manifestó por la legalización del uso eh, adulto de la planta en Colombia. En Colombia es legal, hay un framework, un marco legal para la producción de cannabis con fines medicinales. También está despenalizada la posesión simple, pero es ilegal el comercio, es lo que se mantiene ilegal. Días después, de acuerdo con un reporte de RCN Radio, Petro reiteró que no debería ser ilícita. Petro reitera que el Congreso debe legalizar la marihuana, según el mandatario. La regularización del cannabis le generaría al país más de 4.000 millones de dólares. Un día habló del asunto detendría la violencia, y el otro de la ventaja, el impacto económico que trae la legalización, que traería para Colombia. Entonces, si se logra este hito, dijo Petro, tendríamos una gran fuente de divisas. Se calculan 4.000 millones de dólares. Señaló mientras se dirigía a la ministra de Justicia. El mandatario ya le había solicitado al Congreso de la República legislar para acabar con el enfoque prohibicionista en torno al cannabis. Eso ocurrió esta semana en Colombia. Es lo que está pasando. Por supuesto que hubo reacciones. Según un reporte del Espectador, un medio colombiano, así reaccionó al Congreso a la solicitud de Petro de legalizar el consumo de marihuana. Dice el medio El Espectador: el llamado del presidente Gustavo Petro a legalizar la marihuana y sacar este cultivo de la violencia está generando ecos en el Congreso. Los primeros en reaccionar fueron los legisladores del partido Pacto Histórico, que son los del partido oficial, que respondieron positivamente a la solicitud, etcétera. Y hay más notas de esto, pero básicamente eso es lo que ocurrió esta semana. Es presidente Petro, manifestándose a favor de que el Congreso legalice la planta. Entonces hay que señalar que desde hace varios años en Colombia hay varios intentos del Congreso, como 7 intentos ya, 7 años seguidos, no sé,
no tengo fresco el dato. Y en una de las veces recién, una de las veces más recientes, no recuerdo si fue la última o la anterior, por la omisión del partido oficial del presidente Petro, que tanto ahora dice que debe hacerse, entonces ya lo había dicho antes, no se consiguió. Entonces hay como una disparidad entre lo que dicen los políticos y lo que hacen realmente, no hay que olvidar eso. Em, Hay seguido veo esta pregunta, en alguna ocasión me la han realizado, han hecho. ¿Por qué no se legaliza la planta? ¿Por qué no es legal cualquiera de sus usos? Uso adulto, uso medicinal, uso industrial. La respuesta larga es que pues, es resultado de 100 años de prohibicionismo. Y la respuesta corta es porque los políticos no quieren. Así de simple. En otras noticias, en España, el consumo diario de alcohol se duplica en Madrid y Ayuso advierte sobre el cannabis. Hay varias notas, están notas del diario, el diario español llamado El Diario, así como otros medios están señalando que hay un gran incremento importante de consumo de alcohol en la capital española, pero Isabel Díaz Ayuso, esta persona de política de Madrid, la encabeza el gobierno de Madrid, solo se enfoca en criticar sobre el cannabis y los daños que provoca el cannabis. Recordemos que el cannabis no es inocuo, o sea, puede tener daños adversos en diferentes circunstancias, al igual que el alcohol, y se le señala a política Isabel Díaz Ayuso que tiene una campaña en contra de la planta, directa en contra de la planta, y sobre el alcohol no dicen nada. De eso va esa noticia de lo que está ocurriendo en España. Durante mucho tiempo la industria del alcohol ha logrado salirse con la suya, en el sentido de que además de que es legal desde hace 100 años, ha logrado enfocar la atención de los daños que provoca solo al manejar borracho. Y por eso las mismas compañías del alcohol se concentran en promover, incluso pagan por estas campañas de que si tomas no manejes, totalmente válido, pero no se enfocan en otras, ¿no? Como los otros daños que provoca el alcohol y su consumo. En la industria de la planta hay mucha gente, muchas personas que son del mundo anti-alcohol. En lo personal yo no lo soy, pero es aquí donde se cruza con la planta esta doble moral, hipocresía, preferencia, ventaja económica que tiene el alcohol como sustancia dañina, si se le quiere ver, si se quiere poner a la planta en la misma categoría, que es donde está en las leyes. Ahí hay una doble moral, y de eso se le señala a la política española. En otras noticias tienen que ver, el cannabis se confirma como la sustancia ilegal de mayor consumo en la Comunidad de Madrid. Según Consalud, un estudio revela que el cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida en la Comunidad de Madrid, con una prevalencia significativa entre jóvenes y adolescentes. Eso tiene muchos años ocurriendo. En España también, Spannabis Barcelona anunció que esta feria es uno de los eventos más importantes de la industria del cannabis en Europa. Celebrará su evento final en Barcelona este 2025, marcando el fin de una era para este evento internacional.
porque a partir de 2026 se va a realizar en Bilbao. Creo que van a demoler el lugar donde se ha realizado todos estos años y no hay otro que tenga las condiciones para hacerlo. Creo que por ahí va. En otra parte del mundo, en otra noticia, en Uruguay, Daniel Radío decidió no aceptar la oferta del nuevo gobierno para ser director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. ¿Qué va esto? El exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas cambió el gobierno en Uruguay. Y Daniel Radío estaba a cargo de la Junta Nacional de Drogas y iba a permanecer al frente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis del nuevo gobierno uruguayo. Pero había aceptado inicialmente como que dejarle la Junta Nacional de Drogas y quedarse en eso, y luego siempre no. Señaló en una entrevista que el IRCA, que es el Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis, recordemos que Uruguay fue el primer país del mundo hace una década en legalizar a nivel federal el uso adulto de la planta. Tiene un modelo de legalización en la que el Estado uruguayo, o sea, a través del gobierno participa, y otros actores, farmacias, dan acceso a la planta de forma legal para cualquier ciudadano uruguayo, no los turistas uruguayos. Tiene que ser ciudadano uruguayo para poder comprar en las farmacias. Entonces Daniel Radío, dirigente, dijo que el IRCA, este Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis, necesita un buen gerente y yo soy un político. De eso va la noticia en Uruguay. Interesante. En otra noticia de Uruguay, también está del medio Cáñamo, medio especializado, noticias de la planta sobre el Uruguay. Dice que Uruguay habilita nuevas empresas para producir el cannabis que se compra en farmacias. El cannabis se vende en las farmacias. Esta nota del 2 de marzo de 2025. En total, el Uruguay, según la resolución del IRCA, publicada días atrás, se habían presentado 8 compañías para producir el cannabis que se dispensa en farmacias, pero tan solo fueron aprobadas unas 4 y que tendrán la licencia por un periodo de 10 años. Las empresas autorizadas son Flores de Plata, Calgrey, Tested y Turigrow. Más información sobre eso en el medio Cáñamo. En otras noticias de esta semana, esta es una nota interesante del planteo. Tiene que ver con el activismo. En una nota del planteo, 2 latinos hablarán sobre cannabis en la ONU. Simón Espinosa y Sara Snap en la Comisión de Estupefacientes. Esta nota del 7 de marzo de 2025. Simón Espinosa y Sara Snap representarán a América Latina en la Comisión de en la 68, no me sé el número, número 68 edición de Comisión de Estupefacientes, CND, de las Naciones Unidas, que se celebrará del 10 al 14 de marzo de 2025 en Viena, Austria. Contará con la participación de 2 figuras destacadas del activismo canábico latinoamericano: Simón Espinosa, fundador del medio chileno Embolá, y Sara Snap, experta en políticas de drogas y cofundadora del Instituto RIA. Viene una nota interesante. Van a estar van hablando por Latinoamérica en la sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU esta semana, del 10 al 14 de mayo. Interesante información sobre esto en el planteo.
En otra noticia, el gobierno mexicano está dando a conocer eh, de forma constante ahora el gabinete de seguridad sobre acciones relevantes en torno al combate al tráfico de drogas, en particular hay un incremento aparentemente en los operativos, y eso incluye también operativos de producción de la planta, operativos ilegales. Destaca, por ejemplo, en este comunicado, es como para darnos una idea que está haciendo el gobierno mexicano en contra de la producción ilegal. En algunos estados se reportan pues delitos menores, o sea, posesión simple, etcétera, etcétera. Pero también incluye una parte de estos aquí al final, después del asunto de los estados. En trabajos contra la producción y tráfico de drogas en Chihuahua, Sinaloa, Durango y Guerrero y Oaxaca, elementos del ejército mexicano destruyeron 165 plantíos de amapola en 20 hectáreas y 111 plantíos de marihuana en 10 hectáreas. En Nayarit, elementos de la Secretaría de Marina localizaron y erradicaron 7 plantíos de amapola en un área de 27.300 metros cuadrados. La amapola es la planta de la que se extrae la goma de opio y de ahí los opioides. Es una planta distinta, no tiene nada que ver con el cannabis, pero se dan bien, por así decirlo, históricamente en los mismos sitios, en las mismas partes, como el Triángulo Dorado en México, por ejemplo, que es esta zona entre Durango, Sinaloa, Chihuahua. Eso es como para darnos una idea de que hay operativos en México en este momento en busca de plantas. Siempre los ha habido, no es nuevo. Muchos años atrás, cuando tuve la oportunidad de trabajar como reportero de la Fuente Policiaca, Sonora, pude acompañar al ejército a uno de estos operativos para destruir plantíos, y viajamos con la tropa, un par de reporteros, un servidor, hasta una zona entre el estado de Sonora y Chihuahua. Y fácilmente tardamos horas en llegar en los camiones estos de la tropa. Y había muchas hectáreas de planta de marihuana sembrada, cannabis, que fueron destruidas ahí de inmediato. Llega el ejército y las arrancan, las hacen unos montones gigantes y las incineran ahí mismo. Las tropas se ponen a arrancar las plantas para donde se va el humo, curiosamente. En otras noticias, hay una nota de El Heraldo de Tabasco que dice: Tabasco es un estado en el sureste mexicano. Diputado de Morena en Tabasco. Morena es el partido oficial en México. Tienen prácticamente el control de todo el asunto político en México. Diputado de Morena en Tabasco, a favor del uso lúdico de la marihuana, para el legislador Exequias Braulio Escalante, no sé si así se pronuncia el nombre, Exequias Braulio Escalante, al utilizarlo en forma recreativa puede haber un control sobre los consumidores y distribuidores. Ese político cree que se trata de controlar a los consumidores. El diputado local de Morena, Braulio Escalante Castillo, consideró que sería benéfico para el Estado que se apruebe el uso lúdico de la marihuana, porque eso podría tener un control sobre consumidores y distribuidores. Tal vez no son las palabras que quería decir, ¿no? O sea, ¿cómo quiere controlar al consumidor? Tal vez un control sobre lo que los consumidores tienen acceso, sí.
Dijo que su aprobación en el Congreso de la Unión es el paso. No, eso fue todo lo que dijo. Ya lo otro, una grilla local ahí de esto. No sé si es la misma persona, la verdad. Pero bueno, no hay indicios en México, aunque hay varios integrantes del partido oficial, que ya prácticamente es el partido único en México, eh, que están a favor de la legalización. La cúpula en el poder, los líderes del movimiento, como se llaman, no quieren. Es lo que todo indica. No hay un consenso entre quienes toman las decisiones importantes en México en torno a la legalización de la planta. Tiene mucho que ver que tiene mucha influencia las Fuerzas Armadas y pues el trabajo de las Fuerzas Armadas es combatir eh, las drogas. Entonces van a estar en contra siempre. En otras noticias, en Bermuda, esta isla del Atlántico, de acuerdo con el medio de Royal Gazette, hay un político que señala que el PLP está determinado para ver si se legaliza la legislación en Bermuda. Dice David Byrd, señaló que el Partido Progresista Laborista podría adaptar la legislación sobre el cannabis que está atorada en Bermuda para cumplir con los requerimientos de la Gran Bretaña. Difícilmente va a pasar porque el UK tiene una política totalmente en contra de la planta, una política oficial. Está atorado mientras siga siendo parte de la Gran Bretaña. No se va a poder legalizar en Bermuda. En otros lugares del Atlántico, del Caribe, se está legalizando. En las Bahamas están en camino de legalizarlo, de legalizar la planta, justo con un programa muy interesante. En las Bahamas lo que quieren hacer es permitir una industria local y poder venderle la planta y sus derivados a los turistas que cuenten con una tarjeta de cannabis medicinal de cualquier lugar de Estados Unidos. Así va a ser. En otras noticias, en Paraguay, resurge, de acuerdo con el medio ABC de Paraguay, resurge el debate para ampliar el marco legal del cannabis industrial. Con la finalización del receso parlamentario se pretende debatir nuevamente en audiencia pública del Congreso el proyecto de ley que busca actualizar la normativa vigente sobre el cannabis industrial y suprimir el límite de THC o compuesto psicoactivo fijado para su producción. La Cámara de Cannabis Industrial de Paraguay promueve la iniciativa que apunta a la industrialización, elevar las posibilidades de exportación y generar más ingresos para la agricultura familiar mediante la fiscalización. ¿De qué va esto? Que está la Cámara de Cannabis Industrial de Paraguay, CCIP, está impulsando una iniciativa para empezar una transición controlada hacia la legalización del cannabis de uso adulto o con mayor contenido de THC. En la actualidad en Paraguay es legal el cáñamo, el hemp, es decir, todas las variedades de la planta de cannabis con hasta, creo que Paraguay es el 1%, 1% de THC, en Estados Unidos 0.3% de THC en la medida existente. Y la definición en Paraguay creo que es uno. Entonces, al elevar, por ejemplo, hasta el 5%, 10%, se impulsa
no solo es más potente el THC, sino que las variedades, en algunos casos, en esos bajos en THC, pero no tan altos, son buenos para las fibras. También ayuda al cannabis de uso industrial. Ya veremos qué ocurre este año. Podría haber avances en Paraguay, en Sudamérica. En Estados Unidos está interesante vamos a hacer un recuento rápido de noticias de Estados Unidos. Estados Unidos hay muchas noticias porque cada estado de los 38 que tienen un programa de cannabis medicinal, o de entre esos 38 hay 24 que tienen la legalización del uso adulto ya legal, o sea, ya un programa. Cada uno es un mercado en sí mismo, por eso hay muchas noticias muy relevantes para estados en particular. Esta en particular es noticia nacional. La National Hemp Association anuncia un cambio estratégico para enfocarse en la fibra y el grano. La noticia es que desde el 1 de marzo de 2025 la NHA se enfocará exclusivamente en hacer activismo para el hemp, para las fibras de hemp y los sectores de los granos, áreas que son críticas para el futuro de la agricultura estadounidense, pero se mantienen subdesarrolladas debido a barreras regulatorias y a retos en la cadena de suministros. Este cambio, this shift, nos permitirá dedicar nuestros recursos a promover políticas, asegurar inversiones e impulsar que las fibras y granos de hemp, de cáñamo, alcancen su potencial completo en los mercados estadounidenses. Esta organización, National Hemp Association, está diciendo: nos vamos a enfocar exclusivamente en fibras y granos. ¿Por qué tienen que hacer una separación? Porque del hemp también se puede obtener cannabinoides, THC, que es el cannabinoide psicoactivo que se obtiene del hemp. Hasta 0.3% de THC tienen esas plantas, que son legales en Estados Unidos desde 2018, cuando se legalizaron con el Farm Bill vigente hasta entonces, en la ley agrícola. Hay toda una industria naciente de extraer THC de hemp, de cáñamo, y eso es aislarlo y ponerlo en bebidas psicoactivas de THC, que son legales porque pues son de hemp. En algunos estados están prohibiendo. También del hemp se extraen otros cannabinoides como el CBD. Hay toda una industria, probablemente ya es el cannabinoide más famoso, el CBD, cannabidiol, y además de otros, se le llama cannabinoides menores, así como cannabinoides que surgen a partir de la transformación del CBD. Por ejemplo, el CBD se extrae del hemp, hay un excedente tras la legalización del hemp, que ese CBD, a través de procesos industriales, procesos químicos, unos más complejos que otros, se convierte en otros cannabinoides como delta 8 THC, que es diferente al delta 9 THC, que es el que comúnmente conocemos como THC, etcétera. Entonces dice la National Hemp Association que a ellos ya solo les importan las fibras y los granos, que ya no los metan en el asunto del hemp psicoactivo. En otra noticia, vamos a hacer un roundup rápido de noticias de Estados Unidos, comentar las que tengan sentido
profundizar un poco, como esa sí es interesante. La audiencia del Senado de Texas sobre la prohibición del THC, del hemp, se torna caótica cuando multitudes se presentan para testificar. De acuerdo con el medio Houston Chronicle, lo que pasó es que iba a haber una sesión en el Senado hubo una sesión en el Senado donde se iba a impulsar la iniciativa esta para prohibir el hemp psicoactivo. Lo quieren prohibir en Texas. Y las personas que están en contra, los activistas que están en contra, se registraron como oponentes y llegaron todos y exigieron que todos se les diera la palabra. Fueron, ¿cuántas personas? 175 personas se registraron para dar testimonio. Entonces no le salieron los planes a los prohibicionistas. Recordemos que esto se trata del hemp. En Texas no hay un marco legal. Es uno de los estados donde sigue prohibido la marihuana, el cannabis que asociamos con la marihuana, el de uso adulto. Solo tienen acceso al THC del hemp legalmente y lo quieren prohibir. Entonces de eso se trata esto, un operativo activista ahí para evitar que avance, posponer, al menos se pospuso la discusión en el gobierno, en la audiencia del Senado tejano para prohibir los cannabinoides derivados del hemp. De eso va. En proyectos, de acuerdo con un reporte de Marijuana Moment, otra noticia, proyectos de ley de Dakota del Sur para terminar con la ley de ingestión de drogas como delito grave pasa al gobernador para ser promulgado. El proyecto de ley convertiría la ingestión de sustancias controladas de un delito grave a un delito menor. Solo falta que lo firme el gobernador, lo promulgue. Sentencia, de acuerdo con un reporte de medios de Illinois, sentencian a un hombre de Illinois por accidente por conducir bajo los efectos del cannabis y matar a una niña de 4 años. Un hombre de DeKalb fue sentenciado a 12 años y medio de prisión por conducir bajo la influencia del cannabis, provocando la muerte de una niña de 4 años y causar heridas graves a su madre en el condado Kane. De acuerdo con un reporte, 12 años y medio bajo la influencia. Se espera que, en otra noticia, el gobernador de Virginia se espera que vete la legislación de ventas de uso adulto. El gobernador de Virginia podría vetar la legislación para ventas de cannabis recreativo, generando incertidumbre en el proceso de legislación estatal. Ya lo vetó antes, va de nuevo. Un documento interesante de la ciudad de Los Ángeles que se llama Informe Anual 2024 de Cannabis en Los Ángeles. Si a alguien le interesa saber o está en ese tema, así se llama, está en la comisión de cannabis. La ciudad de cannabis publicó su informe anual sobre la regulación y el mercado de cannabis, destacando el desarrollo del sector. En otra noticia, en el estado de Ohio, líderes republicanos de Ohio afirman que el proyecto de ley para revertir la legalización de marihuana no falta el respeto a los votantes. En Ohio, el año pasado, los electores, los votantes votaron por el sí a la legalización del uso adulto con unas iniciativas muy claras. Y ahora los políticos estatales están por aprobar, todo indica, una legislación que busca modificar la legalización como para reducir el acceso, entre otras cosas. No les gustó a los republicanos lo que la gente vota. O sea, la gente democráticamente elige algo y en este caso se encargan de modificarlo a como conviene a los intereses de los políticos en el poder. Eso está ocurriendo. En este caso es un tema que se relaciona con la planta, pero por lo regular así ocurre en muchos temas.
En otras noticias, Senado de Hawái rechaza propuesta para aumentar límites de posesión personal de cannabis. Rechazó un proyecto que pretendía incrementar los límites de posesión personal de cannabis. No pasó. Después de una década, en el estado de Georgia, legisladores de Georgia consideran ampliar acceso a cannabis medicinal de bajo THC. Georgia tiene un supuesto programa de cannabis medicinal, pero muy limitado y es prácticamente solo CBD. Es solo CBD, de eso se trata, se podría cambiar. Legislatura de Alabama considera reformas sustanciales de cannabis. California, de acuerdo con Cannabis Business Times, 60% del cannabis consumido proviene del mercado no regulado, es decir, mercado ilegal. Prohibición federal de comercio interestatal de marihuana beneficia al mercado ilícito, dice un reporte de Marijuana Moment. ¿De qué va esto? Al ser ilegal a nivel federal la planta, al estar en la lista 1 de sustancias controladas de la DEA, aunque sea legal en estados como California, uso adulto y uso medicinal, igual que Arizona, Nuevo México, o programas de cannabis medicinal como el de aquí de Florida, el que sea ilegal a nivel federal hace que sea ilegal exportar planta legal de un estado a otro. No se puede cruzar cannabis legal de California al estado de Arizona, aunque en ambos es ilegal transportar de un estado a otro. Eso tendría que ocurrir hasta una legalización a nivel federal. O sea, mientras siga a nivel federal no puede ocurrir es ilegal transportar planta de un estado a otro, a menos de que sea hemp, es decir, cannabis bajo en THC, hasta 0.3% de THC. California otorga $18.4 millones para apoyar acceso a la industria del cannabis, de acuerdo con el medio fox40.com. El estado de Nueva Jersey publicó un artículo interesante del gobierno estatal, pautas para la prueba de cannabis y cómo leer un certificado de análisis. Cannabis Testing Guidelines and How to Read the Certificate of Analysis. La Casa Blanca de Trump invita a recibir propuestas sobre legalización federal de marihuana, dice un activista. De acuerdo con el medio Marijuana Moment, un activista afirma que la administración Trump ha mostrado apertura a recibir propuestas para la legalización federal del cannabis. Todavía no se sabe cuál va a ser la postura de la administración Trump 2 en torno a la planta. Recordemos que durante su administración se legalizó el hemp. El año pasado Trump se manifestó a favor abiertamente del Amendment 3 aquí en Florida, que habría legalizado el uso adulto, pero no pasó, no alcanzó el 60% de los votos necesarios, se quedó en 57%. Trump estaba a favor, se ha manifestado a favor. ¿Qué podría ocurrir? No está muy claro, no se sabe si va a ocurrir. No todos en el Partido Republicano, ni toda la gente de la Casa Blanca está a favor de la legalización de la planta. Es muy probable que la respuesta de esta administración sea igual que otros temas, que se deje a los estados. Si la planta se quita de la clasificación, se desclasifica, no solo que ahorita el Biden iba a reclasificar, moverla de la lista 1 a la lista 3. Si la administración Trump la quita totalmente la planta de cannabis, marihuana, de la lista de sustancias controladas, sería una forma de legalizar, porque quedaría cada congreso estatal, cada estado decidiría si es legal o no. Entonces algunos estados podrían estar cambiando cada que haya elecciones,
dependería de los políticos, de los electores, etcétera. Que ocurra a nivel federal una legalización, tendría que actuar el Congreso y hacer una especie de regulación, así como, o incluso podría incluirse en el Farm Bill, la ley agrícola, que se espera que este año se concrete. Lleva 2 años de retraso la ley agrícola, ¿no? Washington, el Congreso, está paralizado prácticamente por grilla política. De eso va. Ya veremos qué ocurre durante la administración Trump, si se legaliza o no, se desclasifica, se deja a los estados. El gobernador de Nueva Jersey propone aumento del 500% en impuestos a cultivadores de cannabis. El gobernador Murphy plantea incremento significativo de impuestos del cultivo de cannabis, mientras los fondos de 7 millones permanecen sin ser utilizados, de acuerdo con Cannabis Business Times. Dos controvertidos. Marihuana Moment informó que 2 controvertidos proyectos de ley de marihuana en Montana parecen estar muertos para la sesión legislativa. Nuevo México. Nuevas normas sobre cannabis para los bomberos del condado Bernalillo. Los comisionados del condado Bernalillo y el sindicato de bomberos llegaron a un acuerdo para permitir el uso de cannabis entre los bomberos del condado, siempre y cuando no estén trabajando, claro. Jazz Pharmaceuticals, esto es una nota de una farmacéutica, la farmacéutica Jazz Pharmaceuticals adquirirá Chimerix. A ver, este es un comunicado interesante. Jazz Pharmaceuticals adquirirá Chimerix, no sé cómo se pronuncia, para diversificar su portafolio oncológico. ¿Qué tiene que ver eso con la planta? Jazz Pharmaceuticals es una compañía que produce el único cannabinoide aprobado por la FDA con fines médicos, que se llama Epidiolex, que se utiliza especialmente para casos de niños con epilepsia refractaria, evita las convulsiones. Es CBD de grado farmacéutico, vaya. ¿Cuál es la diferencia entre los productos de CBD de grado farmacéutico y los de extracción, por así decirlo, artesanal o de otras industrias? Es diferente. O sea, se extrae de la planta. Es el mismo CBD, son los mismos cannabinoides. El asunto es que los procesos pueden ser distintos. Al final de cuentas, la industria farmacéutica es lo que hace, extrae derivados de plantas y de sustancias para empaquetarlas en forma de pastillas, etcétera. En el caso del CBD farmacéutico, pues la diferencia es que uno lo hace en una gran farmacéutica y la otra lo hace en compañías pequeñas. Se rigen bajo diferentes procesos y modelos. Eso va, pero la planta es la misma, el CBD es el mismo. Ahora, se supone que las farmacéuticas tienen procesos mucho más avanzados que cualquier industria, digamos, más artesanal o menos especializada, ¿no? Entonces serían las dosis precisas que requiere un paciente a quien se le está administrando CBD, por ejemplo, niños con epilepsia refractaria. En otras noticias, en Canadá, los prerolados son, de acuerdo con con el medio MJB's Daily, los prerolados son de lo más vendido en el mercado legal canadiense de uso adulto. Sigue la venta de pre-rolls. Es un prerolado, es un joint, es un porro, como se le diga en diferentes partes del mundo, es un joint que se vende ya hecho. Se pre-rolado, en los dispensarios se vende ya hecho. A diferencia cuando
Alguien compra flor, la persona que compra flor, como la que tiene en la mano en esta imagen, tiene que hacer su joint o lo que vaya a hacer, pero la categoría de venta de prerolados va en aumento en Canadá, de acuerdo con este reporte de Custom Coms USA, es una compañía privada. Las ventas de flor cayeron 9.3% en 2024, los comestibles cayeron 12.4% el año pasado, contribuyendo a un declive en los ingresos del cannabis total del 3.27%. Mientras tanto, las ventas de prerolados crecieron 1.24%. Mientras hay dificultades en algunas categorías, los prerolados van a la alza. En otras noticias, esto es en Canadá, donde es legal el uso adulto, hay toda una industria ya madura, por así decirlo, con sus problemas. Desde 2018 legalizaron el uso de la planta. En Alemania, la legalización parcial del cannabis, así se le llama la legalización que ocurrió el año pasado, en 2024, en Alemania. Se le llama parcial porque no se le abrió la puerta a una industria como la de los estados de aquí de Estados Unidos o la de Canadá, sino de que simplemente se descriminalizó la posesión y se abrió un poco la puerta al acceso. Entonces hay quienes le llaman legalización parcial. Bueno, esta legalización del cannabis del uso adulto en Alemania podría ser reformada o incluso completamente revertida después de que el bloque conservador CDU ganó las elecciones en días anteriores. De acuerdo con medios alemanes, la alianza de centro-derecha que formará el próximo gobierno en Berlín buscará revertir la ley de cannabis considerándola un error peligroso. La legislación actual, vigente hace menos de un año, permite la posesión de hasta 25 gramos para uso personal en público y posesión de hasta 50 gramos en casa. Además permite el cultivo de hasta 3 plantas. En las viviendas también permite la creación de asociaciones de cultivadores para facilitar el acceso a las personas. Entonces hay indicios de que los políticos de centro derecha que encabezarán el gobierno alemán van a tratar de revertir el asunto de la legalización. Relacionado con esto, un sondeo encargado por la aseguradora médica KKH, tiene un nombre en alemán que no voy a intentar decir, un 55% de los alemanes rechaza la posible revocación de la legalización parcial del cannabis aprobada por el gobierno del saliente canciller Olaf Scholz, según una encuesta realizada por el Instituto Forza. 55% de los alemanes está en contra de que se revierta, de que se revoque, cerca de la mitad. Entonces, pronóstico reservado. También tiene que ver, depende en qué parte de Alemania preguntes. Hay una zona de Alemania que es muy conservadora más que la otra. Y ahí es donde hay más gente en contra, en regiones donde hay más gente conservadora, por obvias razones. En otras noticias, un reporte del planteo está interesante. Alemania cuadruplica importaciones de cannabis en 2024. ¿Qué países la proveen? Este reporte del planteo dice que las importaciones alcanzaron 31.6 toneladas en el cuarto trimestre de 2024, cuadruplicando en comparación con el primero. Canadá y Portugal dominaron el suministro, mientras que el crecimiento de la demanda impulsó los precios globales. Canadá y Portugal, de acuerdo con informes de Swannick y asociados. Interesante, quien tenga interés puede buscar esta nota en el planteo. En otras noticias, ya para finalizar este episodio de semana 420, hay varias noticias, muchas, pero todas, por ejemplo, en el UK, puras noticias punitivas. Confiscan 27 toneladas de cannabis en aeropuertos del Reino Unido. 27 toneladas. Esto está interesante. De acuerdo con la Agencia Nacional
el crimen, ese es el sitio oficial, la Agencia Nacional de Crimen del UK. Traficantes intentaron introducir, bueno, se decomisaron 27 toneladas de cannabis en aeropuertos del UK durante 2024. 26.9 toneladas, 750 traficantes que volaron hacia aeropuertos del Reino Unido. Esto es 5 veces más que los 5.6 que las 5.6 toneladas decomisadas, confiscadas, secuestradas durante todo 2023, cuando 134 sospechosos fueron arrestados. Hay un incremento en los decomisos de tráfico ilegal de marihuana, de cannabis al UK. 26 toneladas durante 2024, 750 personas arrestadas. El año anterior, 2023, 5.6 toneladas, 5 veces creció. No sabemos si lo que creció fue el tráfico o los decomisos, o ambos. Increíble. Esta es una nota interesante en los datos oficiales del UK. En otras noticias, punitivas de Malasia, aduanas frustran intento de contrabando de 5.2 kilogramos de cannabis ocultos como barras de chocolate en Borneo. Vamos a ver esta noticia ya para cerrar y ver cómo intentaron traficar con 5 kilos de la planta disfrazados, haciéndose pasar por chocolates y fueron detenidos por la aduana de Malasia. Tráfico de la planta alrededor del mundo. Estas son algunas de las noticias interesantes. Aquí hay otro reporte de Sri Lanka. Sri Lanka también se combate el tráfico de marihuana. Un extranjero arrestado con 5 kilos de kush cannabis, dice. Ven aquí las autoridades posando ahí con la planta. Se ve de un color extraño. Un extranjero fue arrestado en el aeropuerto internacional de Bandaranaike. No sé el nombre. De Tailandia. Un sospechoso de 34 años de edad de nacionalidad tailandesa. Los tailandeses se están convirtiendo en el punto de exportación de cannabis ilegal, de marihuana, distintas, no solo de Europa, sino también de Asia, de otras partes de Asia. Una medida que a la legalización, por supuesto, hubo una legalización del hemp, del cáñamo, que también tuvo como resultado la producción de variedades más altas en THC, que es lo que conocemos como marihuana. Estas fueron algunas de las noticias más relevantes o interesantes o curiosas que tienen que ver con la planta de cannabis en el mundo, para tratar de comprender qué es lo que ocurre en este cambio cultural en algunas partes hacia una apertura en contra del prohibicionismo. En otras partes del mundo el prohibicionismo está avanzando, o en otros sitios hay un intento por revertir medidas recientemente aprobadas. En otros países está estancada la situación y pacientes, consumidores, luchan todos los días, batallan por tener acceso a la planta por sus múltiples usos.
tanto medicinales como recreativos, de uso adulto, industriales, muchísimos temas relacionados con este sector de una planta. Durante los últimos 100 años ha enfrentado eh, el prohibicionismo, una política de estigma hacia su consumo, su cultivo, su presencia. Y en este programa nos dedicamos a tratar de comprender la situación actual a través de las noticias que tienen que ver con las múltiples intersecciones de la planta de cannabis en el mundo. Esto es Semana 420, cada domingo en este canal de YouTube, Industria 420 Cannabis News. Si quieren, también pueden encontrar en el sitio industria420.com un excedente de este show, que son los enlaces a todas estas noticias de las que estamos hablando. Se pueden encontrar en el sitio industria420.com. Cada mañana hay una nota que se llama Resumen de Noticias, con una serie de enlaces directos a estos noticias que comentamos, algunas, no todas, ahí hay más. También este resumen se comparte en Twitter, en LinkedIn. Esto fue Semana 420. Les agradezco muchísimo su atención para este programa.